Bueno, buenos días. Mi nombre es Roberto Massa, algunos me conocen, otros no. Soy presidente del Departamento Técnico del CAI y también miembro de la mesa ejecutiva de CEPSI. Bienvenidos a este webinar, un webinar que es muy numeroso, se sigue incorporando mucha gente, así que muchas gracias a todos por participar. Desde CEPSI, para los que no saben, venimos trabajando desde hace varios años para poner a disposición de la actividad un conjunto de prácticas recomendadas que contribuyan a mejorar la calidad y la eficiencia integrada de todo el proceso a lo largo en un proyecto de ingeniería. Es así que nos venimos sentando, ya en realidad nos hemos convertido en amigos muchos, con clientes y entre distintas empresas de servicio de ingeniería para ver dónde están los problemas que mayor o que generan más impedimento para lograr la eficiencia de un proyecto de ingeniería. A lo largo de estos años, entonces, lo que hemos hecho son prácticas recomendadas, que les leo. Hemos hecho prácticas recomendadas para alcance, para ética y responsabilidad profesional, contratos marco, gestión básica de proyectos de ingeniería, planificación, y estamos trabajando en varias prácticas más. La idea es quincenalmente ir presentando estas prácticas, aprovechando este año lamentable de pandemia que tenemos, pero bueno, podemos hay que seguir trabajando y apostando al futuro. En esta primera charla vamos a hablar sobre alcances. Lo van a hacer Miguel Wegner, que es presidente de CEPSI y presidente de Hightech, y Diana Balaguer, que es gerente de ofertas de ingeniería del grupo Techin Ingeniería en Construcciones, ambos muy conocidos, no necesitan mucha más presentación, salvo que me dijeron que quieren que diga que son ingenieros procesistas ambos, y bueno, que han dedicado mucho a eso, pero bueno, justo para hablar de alcances, dos personas con mucho conocimiento en proyectos de ingeniería, así que muchas gracias por hacerlo, y sin más los voy a dejar con ellos. Hay un chat donde para preguntas que quieran que yo voy a realizar al final, hay un chat, si por favor me pueden enviar las preguntas y yo voy a tratar de consolidarlas y hacerlas al final. Desde ya muchas gracias y bueno, Diana, te cedo la palabra y comenzamos. Hola, buenos días a todos, gracias Roberto. No sé si tenemos la presentación ahora disponible. Miguel, creo que vos podés poner la presentación, ¿no? Tienen que dejar de compartirla para que yo pueda empezar. Sí. Ahí está. Ahí vamos. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, les cuento un poco lo que vamos a hacer en esta charla breve sobre la práctica recomendada de alcances en la ingeniería. Un poco, al principio, yo les voy a contar un poco cuál fue el objetivo de hacer esta charla. Luego Miguel les va a hablar un poco también de la metodología que utilizamos y finalmente vamos a tener un espacio de conclusiones y de las preguntas que ustedes puedan llegar a tener. A ver si esto... Sí, no está pasando el... Pedime de nuevo para compartir. O pasalo vos, Miguel, ahí está, pasalo vos, ahí está. Bueno, ¿cuál fue un poco el objetivo de esta práctica? Disculpen las dificultades de software y demás, pero no Sí. Es nuestro modo habitual de presentación. Ustedes saben que la ingeniería tiene a lo largo de la vida de un proyecto distintas etapas. Básicamente, nosotros visualizamos 5 grandes etapas. Una visualización, una ingeniería conceptual, una ingeniería básica extendida y una ingeniería de detalle. Les resumo en 2 minutos lo que nosotros pensamos de cada una de esas etapas. La etapa de visualización y la conceptual son aquellas que definen
la factibilidad de una planta de procesos, en este caso, que es lo que vamos a hablar, y optimiza. Después se pasa a una ingeniería básica en donde ya tenemos definiciones más concretas, tenemos una capacidad definida, un tecnólogo, materias primas y productos definidos. Y las etapas de ingeniería finalizan con la ingeniería básica extendida y la de detalle, en donde el objetivo fundamental es definir todos los materiales y equipos que componen una planta, poder comprarlos y, por supuesto, poder construirlos, o sea, generar todos los planos que eso involucra. Ahora bien, ¿qué pasaba? Cuando empezamos a hablar de todo esto, notamos que los límites de cada una de esas fases no estaban claramente definidos, que cada uno de nosotros, cada uno de los actores, interpretaba distintos contenidos para una etapa. Para poner un ejemplo y hacerlo más sencillo, supongamos que venía un cliente y nos pedía una ingeniería conceptual de una planta de tratamiento de gas. Tal vez Miguel interpretaba que eran, no sé, 12 documentos los que había que desarrollar. Lo miraba yo y decía, no, pero mira, tal vez sean 14 o sean 10, y no coincidía con los mismos documentos. Venía un tercero y decía, son 8, y venía el cliente y decía, no, para mí son 20 los documentos que hay que entregar. O sea, no teníamos un mismo lenguaje entre las empresas proveedoras de servicios de ingeniería y los usuarios finales de qué era lo que teníamos que entregar para cada etapa. Entonces dijimos, bueno, es fundamental que cuando alguien diga, quiero, por ejemplo, una ingeniería conceptual o quiero una ingeniería básica extendida, sepamos qué entregables de ingeniería tenemos que darle para cada una de esas fases. Además, pensando también que cada una de estas etapas de la ingeniería viene con una estimación de costos asociada y que debemos producir en cada etapa los entregables necesarios para ese nivel de estimación de costos. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un documento, una práctica recomendada que nos indique en cada fase de la ingeniería qué documentos tenemos que hacer. Después la otra cosa que notamos, bueno, que los nombres de los documentos no eran los mismos. Uno llamaba al mismo plano de maneras distintas, entonces también tratamos de uniformizarlo. Y otra cosa muy importante, que es lo que está mencionado acá, el contenido de cada documento. Vamos a poner nuevamente un ejemplo. Supongamos que alguien nos pidió una ingeniería básica. Dentro de la ingeniería básica hay que entregar seguramente un plano de implantación de equipos, lo que normalmente llamamos un layout. Ahora, ¿cuál es el grado de detalle que tiene que tener un layout en esa etapa de básica? ¿Qué hago? ¿Dibujo nada más que los equipos principales? ¿Dibujo los parrales? ¿Pongo las distancias de seguridad? ¿Pongo los accesos? O sea, pongo las cotas, lo hago en altura, hay un montón de detalles que en un layout por ahí de una ingeniería conceptual no ameritan y sí son fundamentales en un layout de una ingeniería de detalle. Entonces veíamos que había tres cosas donde no había un diálogo común entre las mismas empresas proveedoras de servicios de ingeniería y los clientes. Entonces, bueno, encaramos esta práctica. A ver si yo puedo tomar el control. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros notamos que resultaban de escribir y redactar una práctica recomendada de esto? Bueno, en primer lugar, lo que les venía mencionando, un lenguaje unificado. Que cuando digamos ingeniería básica, todos entendamos los mismos entregables, todos entendamos el mismo contenido para esos entregables. Bueno, entonces volvemos a los beneficios, o sea, el lenguaje unificado, los pliegos rápidos, es decir, cualquier cliente, una refinería, cualquier planta de oil and gas, una planta petroquímica que quiera, digamos, una ingeniería básica extendida, describe la instalación que necesita, y bueno, puede adjuntar esta práctica recomendada. Para nosotros, como empresas proveedoras de servicios de ingeniería, también nos facilita la cotización, porque no tenemos que estar imaginando qué documentos esperaba recibir el cliente en esta etapa. Vamos a la práctica recomendada y queda evidentemente muy claro qué es lo que debemos producir. Y pensamos que eso también a los clientes les permite obtener cotizaciones uniformes, de manera tal de que cuando comparen las ofertas van a estar comparando lo mismo, porque cualquier empresa de ingeniería estaría cotizando el mismo tipo o cantidad de documentos. Bien. Pasamos a la siguiente, por favor, Miguel.
Bien. ¿Quiénes integraron esta comisión? Ustedes saben que el CEPSI es la Comisión de Empresas Proveedoras de Servicios de Ingeniería, que forma parte del Centro Argentino de Ingenieros, que es el CAI. Cuando se hizo el estudio de esta práctica recomendada, así como de otras tantas prácticas, como mencionamos al inicio, participamos empresas proveedoras de servicios de ingeniería y también los usuarios finales, empresas de refinación, productoras de oil and gas, cosa que fue realmente fundamental, porque evidentemente esto es un acuerdo de alcance que teníamos que lograr entre ambos sectores. Y lo que faltaba, digamos, además de mencionar que son para plantas de proceso, es indicar para qué tipo de planta fue pensado. O sea, esto fue pensado básicamente para plantas nuevas, grassroot o greenfield o como quieran llamarlo. No está específicamente pensado para proyectos de revamping, a pesar de que la práctica hace una mención a esto, porque en un proyecto de revamping, evidentemente ya desde etapas muy iniciales, como una ingeniería conceptual, hace falta involucrarse con el espacio, con mucho detenimiento, con los equipos existentes, con limitaciones de utilities, y la verdad es que no encajaba muy bien, digamos, incorporar estos proyectos de revamping en esta práctica. O sea que tengan presente que la práctica es básicamente para instalaciones nuevas. Y como les decía antes, pensada para refinerías, petroquímicas, químicas, oil and gas, pero extrapolable también a otro tipo de industrias de procesos. Bueno, este fue más o menos un poco el objetivo. O sea, resumiendo, lo hicimos porque pensábamos que no hablábamos un lenguaje común dentro de las mismas empresas de ingeniería y dentro de los usuarios finales acerca de qué incluir en cada etapa de la ingeniería, porque tampoco hablábamos un lenguaje común en el grado de detalle de que cada documento tiene que tener en cada etapa, y nos pareció que tener esta práctica facilitaba la vida de todos, tanto aquel que tenía que requerir el servicio como a nosotros como empresa de ingeniería que teníamos que cotizarlo. Ahora Miguel les va a comentar un poco cuál fue la metodología que se usó para completar esta práctica, que los que tengan el tiempo de verla van a ver que es muy extensa, son casi más de 100 páginas de listados de documentación. Te devuelvo el control, Miguel, para que puedas presentar. Bueno, mientras Miguel toma el control, les comento, porque algunos me están preguntando si por esta vía, donde me han mandado del chat, tienen que hacer las preguntas, así que escríbanlas ahí que yo las voy a consolidar y hacerlas al final de la presentación. Ok, bueno, vamos a tratar de ir rapidito. La cuestión es esta. Acá lo más importante de todo es habernos puesto de acuerdo, como bien decía Diana, empresas de ingeniería, empresas constructoras y clientes operadores. O sea, no es un tema menor, llevó a muchas discusiones. Lo más importante es que veíamos que todos sabíamos lo mismo y veíamos lo mismo. O sea, acá no estamos reinventando la forma de hacer ingeniería. La forma de hacer ingeniería se inventó hace mucho. Sí, por supuesto con la irrupción de las nuevas herramientas, digamos, en mediados de la década del 80, empezó un cambio muy grande y el cambio está todavía en desarrollo. Entonces, ha dado unas posibilidades inmensas y principalmente el alcance que se le puede dar, la cantidad de documentación que se puede hacer en cada etapa cambió. Hablábamos con Diana que hasta no hace tanto se hablaba de ingeniería básica y de ingeniería de detalle, nada más. Por la complejidad que tenía desarrollar los documentos. Y piensen que se requieren cambios generacionales directamente para poder generar estos cambios. La práctica esta es, la verdad, un puntapié inmenso. Es decir, tomamos como base la forma de estimación de costos internacional, digamos, basada en la autoridad internacional para ingeniería de costos. Y esto es muy importante. Porque en general es difícil definir, o sea, lo define por clases, es decir, esto no pretende ser, la charla esta es simplemente una presentación de la práctica y después ir a algunos ejemplos concretos. Entonces, lo que más se trató de hacer es
que coincidiera cada fase de la ingeniería con las clases de estimación y fíjense algo muy importante, o sea, cuán amplio es esto, porque muchas veces se habla del nivel de incertidumbre y del nivel de definición del proyecto. Fíjense la amplitud inmensa que tiene cada clase. Esto es para destacar en cuanto a que una práctica como esta da una orientación y una guía y una base común para que todos trabajemos de una misma forma, pero de ninguna manera pretende ser una definición absoluta de cómo se tiene que manejar cada proyecto. Y como bien dijo Diana, para una planta nueva, digamos, es más fácil, por eso está orientada a una planta nueva. En un revamp, desde ya esto es una base inmensa y esto se puede tomar como base, pero fíjense, de 0 a 2% para un clase 5, para una visualización. Cuando en una visualización uno lo que quiere realmente es empezar a ver el negocio, o sea, ver alternativas de negocio, tener ideas, o sea, si el negocio es viable, qué proceso usar, de qué orden de costo estamos hablando, etcétera, para definir si el negocio es viable o no. Ya en una ingeniería conceptual, la cosa cambia, pero fíjense que se habla de una definición del 1% al 15%. En una básica 10% al 40%, y miren la básica extendida, 20 al 75%. Quiere decir que un clase 2 y un clase 4 casi pueden llegar a tener, o sea, una conceptual, una básica extendida, pueden tener una definición del proyecto más o menos parecida y pueden estar en un orden de costo muy distinto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es en lo que más hay que hacer hincapié, principalmente para que se pueda utilizar esta guía y no termine siendo ni una Biblia, por un lado, ni tampoco algo que justamente puede hacerse las cosas de cualquier manera. Esa es la intención en general. Lo que se definió entonces es una metodología de, digamos, la determinación del alcance de una fase, cómo está fijada. O sea, por un lado por los integrales asociados, digamos, para una estimación de costos. Después, a la necesidad de compra o determinación, o sea, de equipamiento grande o definición directamente de la tecnología. Y por último, por la determinación de la compra de materiales, fabricación, construcción y montaje. O sea, la cantidad, digamos, de cada uno de estos ítems es lo que define cada fase. Entonces, muy rápidamente, porque no es el objetivo simplemente, o sea, una visualización de qué se trata, es donde se analizan alternativas, la capacidad de procesamiento, después lo vamos a ver mejor, potenciales localizaciones, ya en la conceptual ya estamos hablando de una viabilidad técnica y económica, de las pautas para el desarrollo futuro, base de diseño, especificaciones. En la básica es donde se intenta completar el alcance de la alternativa y que ya empiezan a entrar otros aspectos, como medioambientales, seguridad, etcétera. Es decir, es donde se dice de alguna manera qué es lo que se va a hacer, pero todavía no se sabe bien cómo. Y acá viene uno de los grandes nuevos inventos, digamos. Yo les voy a hacer una confesión. Yo estoy absolutamente convencido que la ingeniería básica extendida es prácticamente un invento argentino. Digo, porque cuando uno va afuera, no digo que lo hayamos inventado nosotros, pero sí que nos dimos cuenta que nos venía espectacular y seguramente por nuestra capacidad innata para ser tan creativo cada uno por su cuenta. Entonces es como que no alcanzaba, no éramos suficientemente prolijos con tener una básica y después una de detalles, porque en el medio cada uno era un libre pensador. Entonces la básica extendida creo que vino a cubrir ese hueco y es creo que un descubrimiento fundamental, digamos, de los últimos tiempos y nos ha salvado en muchas cosas. ¿Cuál es el objetivo principal de una básica extendida? Es que de acá se pueda pasar directamente a un EPC. Es decir, solamente se pueda cotizar bien y se pueda realmente poder, digamos, completar el proyecto.
Y después la ingeniería de detalle, que todos sabemos de qué se trata, y acá está, bueno, la cuestión, ¿cuándo se hace? ¿Antes o después del proyecto? Entonces, la estructura del documento, que es lo que vamos a ver ahora, estamos hablando de consideraciones generales, definiciones de fase, documentos por fase, y las definiciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir directamente, me pareció lo mejor, ir a la práctica. La práctica realmente es un trabajo espectacular lo que han hecho, ha llevado mucho esfuerzo ponerse de acuerdo, el índice, y vamos a pasar rápidamente a las definiciones de los alcances, relación entre fases de ingeniería y clase de costos, los objetivos que tiene cada clase. Y acá sí hay una buena definición, o sea, no es el objetivo, como les decía, estar hablando de cada fase en particular, pero leyendo la práctica, por eso la quiero mostrar, acá queda claro que una visualización se conoce también como un estudio de factibilidad y fija las bases de negocio y los productos que podrían obtenerse, inserción, comercialización, etc. Es una conceptual, donde se analizan los casos ya. Una básica, que como decíamos, es completar el alcance, o sea, qué tenemos que hacer. Y la famosa básica extendida, que es donde se agregan, digamos, documentos de ingeniería de detalle, de manera que se logre una definición suficiente para que después no haya duda durante la cotización y durante la ejecución. Entonces, después de esto, tenemos cuáles son los límites, digamos, o sea, en función de lo que es la etapa de la estimación, cuál es la precisión que se espera que se pueda tener utilizando, digamos, esta práctica. ¿Cuáles son los entregables, digamos, recomendados por cada etapa? O sea, fíjense que para una visualización, en principio, con unas bases de diseño, informe técnico y un estimado clase 5 alcanzaría y no habría estudios especiales. Esto es muy relativo. Acá, fíjense lo mismo en la conceptual, que es bastante comparable. Son muy poquitos documentos que se están recomendando. El problema de todo esto tiene que ver con digamos, cuando se quiere trabajar sobre la ingeniería, se quiere trabajar sobre una situación de ingeniería, se quieren certificar documentos, etcétera, etcétera. Estamos en fases donde es muy difícil aplicar lo que habitualmente se pretende, que haya entregables que se emitan a un cliente, el cliente los revisa, los devuelve, se corrigen, se devuelven. Esto es un poco lo que todos nos hemos dado cuenta, que principalmente en estas etapas de ingeniería, donde son muy pocos documentos, muy jugosos, además que en el fondo terminan saliendo todos juntos, es muy difícil hablar de entregables que van y que vienen. Por eso hoy se está, digamos, estableciendo digamos, una dinámica de workshop, donde el cliente y el proveedor de ingeniería los documentos se discuten y se terminan de definir, digamos, y se revisan mediante workshops. Lo mismo en el caso de la ingeniería básica, que son más o menos los documentos que todos conocemos. Acá puede haber seguro una discusión siempre hasta dónde puede llegar, si hay documentos de más o de menos, pero indudablemente es suficiente como para que una ingeniería básica esté definida. Bueno. Tema de estudios, caso, alcance, consecuencias, impacto ambiental. Y vamos a ir rápidamente
ingeniería de detalle, vamos a ir rápidamente a los anexos. Pareció que, aunque puede parecer un poco desprolijo, es la mejor forma. Fíjense que por cada especialidad, digamos, está definido, según la fase, o sea, visualización conceptual, básica, básica extendida, de detalle, los documentos que lo componen. Eso en la medida entonces que se va avanzando en las etapas de ingeniería de derecha a izquierda, se van sumando documentos hasta que la ingeniería de detalle, obviamente, ya agrega todos los documentos finales. Fíjense que algo importante, por ejemplo, tomemos como ejemplo, no sé, esto que aparece acá, cañerías. Fíjense que lo que es una visualización, aparentemente no hay nada. En una conceptual hay una implantación de equipos. En una básica ya se agregan clases de materiales, especificación y diseño, layout general. En una básica extendida ya empezamos a agregar otros documentos, incluyendo planos de planta preliminares, planos de montaje, especialmente se trata de un revamp, layout de estructuras, lista de materiales de cañería, y planos ya de cañerías que puede ser con una maqueta 3D. Ahora, ¿todo esto a qué apunta? Es decir, la cuestión es, todo esto depende del proyecto con el que nos estemos manejando, es decir, es muy difícil decir de entrada, dependiendo del proyecto, cuáles son los documentos o dónde es sobre lo que más hay que trabajar. Acá ya obviamente es muy importante, por eso que en las etapas iniciales del proyecto, especialmente en lo que es visualización y conceptual, participan poca gente de alto seniority, tanto del proveedor como del cliente. A medida que las etapas de ingeniería van ocurriendo, obviamente va bajando el nivel de seniority y va aumentando la cantidad de gente. Esto es muy importante, porque toda esa comunicación y todo lo que se hace al principio es fundamental. Además, tiene mucho que ver con el impacto que va a tener cada ítem, digamos, de un proyecto sobre el costo total, sobre la planificación y sobre la complejidad del proyecto. Muchas veces nos pasa que uno está en una conceptual, por ejemplo, y resulta que ve que en el fondo se trata de, no sé, por ahí son módulos nada más, son equipos relativamente simples, pero resulta que las cañerías son inmensas, diámetros muy grandes. Imagínense lo que es un revamp si de golpe hay que instalar cañerías muy grandes y está todo apretado. Entonces uno se da cuenta y dice, sí, mirá, está todo muy bien, pero durante la conceptual vamos a tener que hacer una maqueta. Lo primero que vamos a tener que ver es la posibilidad, o sea, dónde vamos a poner los equipos, la implantación, las grúas, cómo lo vamos a hacer, las cañerías más grandes, los parrales, va a haber que verificarlos antes de empezar, porque si hay que hacer un parral nuevo u otro nivel, el proyecto cambia totalmente. El tema de las paradas para interconexión, aunque sean plantas nuevas, tienen que interconectarse con otras plantas, todo el estudio de tie-ins, etcétera. Es decir, hay un montón, digamos, de definiciones que muchas veces tienen que aparecer en las etapas tempranas. Es decir, esto es, como decía, una muy buena guía para definir cuál es la documentación que debiera estar en un proyecto estándar, pero de ninguna manera pretende, es decir, eliminar, digamos, el conocimiento y la experiencia de los expertos. Al contrario, esto es simplemente para que haya una guía para ponerse de acuerdo. Si seguimos para adelante con esto, van a ver que están todas las especialidades y finalmente aparece la descripción de qué tiene que tener cada documento. Fíjense que describe qué tiene que contener cada documento. En lo que es visualización, en lo que es conceptuales. O sea, por ejemplo, ¿qué tiene que incluir un plan de ejecución de proyecto? En una conceptual, la estimación de costos. Y en documentos, digamos, un listado de equipos,
Esto no es menor, es decir, muchas veces se dice, ok, lista de equipos. Algo que pasa siempre, después uno tiene que asignar horas a cada documento, porque los clientes lo piden, y es lógico, es digamos, el idioma con el que nos manejamos los ingenieros, es la cantidad de horas por documento. Ahora, si uno pone lista de equipos, y después le pone que la lista de equipos, no sé, de una planta chica le llevó 300 horas o 3000 horas, si uno, la lista de equipos, cree que es solamente una lista donde nombra los equipos y dice, ¿cómo te puede llevar más de, no sé, 2 horas, 3 horas? Ahora, si la información que hay que poner implica el prediseño de los equipos y lo único que uno va a entregar es el listado de los equipos, esto es fundamental para ponerse de acuerdo en cuántas horas puede llevar hacer un listado de equipos de una cierta planta, porque uno ya puede saber de qué cantidad de equipo está hablando. Y así sucesivamente. Entonces va cambiando, un listado de equipos de una conceptual, obviamente no es un listado de equipos de una básica. Que incluye un balance de masa y energía, memoria, o sea, una memoria de cálculo del sistema de protección contra incendios. Yo creo que muchos de ustedes están viendo estas cosas y dicen, sí, por supuesto, es siempre el tema. ¿Qué es lo que tiene que incluir el documento? ¿Qué tiene que incluir un PIN-ID, un documento de cañerías e instrumentos? Y fíjense que en la medida que avanzamos, ya entramos en especialidades, entonces la parte, digamos, de ya mecánica, y esto hace que este documento sea también extrapolable a otro tipo de industrias. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando entramos, por ejemplo, en lo que hace a electricidad, digamos, esto ya es muy extrapolable a lo que es una central eléctrica que estamos preparando, está terminando una práctica de alcance de centrales eléctricas, y si entramos en la parte de civil, digamos, es una buena base también para lo que es, digamos, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Porque obviamente cualquier planta tiene un montón de instalaciones civiles, obviamente de menor complejidad, y se está trabajando, estamos arrancando con una, digamos, una práctica de infraestructura, de alcances para infraestructura. Entonces, vamos a volver rapidito a la presentación, simplemente algunos comentarios, es decir, algo fundamental, o sea, ¿qué se derivó de esto? Son las interfaces con las demás prácticas de CEPSI. Hay un cruce fundamental, es decir, fíjense, uno puede hablar de documentos de proyecto, puede hablar de etapas de proyecto, donde uno habla, ok, ¿es lo mismo una lista de equipos en una conceptual o en una ingeniería de detalle? Y no, obviamente no, el seniority que se necesita es distinto. Es decir, para alguien que va muy rápidamente a tirar un diámetro y una altura de un equipo, y encima ese equipo por ahí, no sé, es un reactor o una torre inmensa, que tiene un costo muy importante, el seniority que tiene que tener el que va a hacer esa primera etapa es muy alta. Es decir, no sé, yo tengo mi propia definición, por ejemplo, de lo que significa un junior, un semi-senior, etcétera. Creo que es y ayuda mucho a entender esto. Es decir, un junior es el que necesita que lo supervisen. Un semi-senior puede trabajar solo, pero tiene que consultar. Un senior puede trabajar solo, pero el senior tiene que saber cuál es el resultado antes de hacerlo. ¿Y el consultor quién es? Al que lo consulta el resto. Entonces, cuando me vienen a preguntar, ¿y yo qué soy? ¿Yo puedo pasar a senior? Mirá, ¿puedes trabajar solo y saber el resultado antes de hacerlo? Porque no hay nada más peligroso que los software. El software siempre da un resultado. Entonces, justamente es por eso que cada vez se ha hecho más complejo y cada vez se necesita más seniority y es más difícil formar y mantener a la gente porque se necesita gente que con una herramienta de cálculo, sea la especialidad que sea, decimos, haga magia. El tema de la extrapolación a otras ramas de la ingeniería, y acá vamos, no tenía que ver exactamente con la práctica, pero me pareció muy interesante
meter un caso real. Simplemente, a ver, EPF es una Early Production Facility, o sea, son las plantas que se están haciendo hoy en Vaca Muerta, una atrás de otra, son las plantas que empiezan a producir para separar crudo, gas y agua y tratarlos. Y en general son muy grandes, o sea, son plantas que no son tan early, no son tan tempranas. Entonces, es un ejemplo, esto es además es interesante porque es real. Esta es una estrategia real que se aplicó en muchos proyectos, donde incluso, esto es resumido, pero en el fondo es más o menos lo que ocurre en cualquier proyecto. Fíjense que hay un hito fundamental en los proyectos, que es una de las cosas que más quería destacar, es cuando se aprueba la inversión. Entonces, mucho tiene que ver cuántas etapas o cuánto se recorre de ingeniería al momento de aprobación del proyecto. ¿Por qué? Y esto les aseguro que no hace tanto que me di cuenta, ¿cierto? Muchas de estas cosas, y lo que les voy a decir a partir de ahora, no es que uno las supo siempre, sino que hay muchas cosas que uno se va dando cuenta, o más importante que darse cuenta, le vamos pudiendo poner nombre, que es mucho más importante a veces que darse cuenta. Muchas veces los ingenieros nos cuesta ponerle nombres a las cosas. Entonces un día dije, pero es muy fácil entonces, cuando se aprueba el proyecto, se pasa de gastar a invertir. Entonces, claro, por eso es que es tan difícil gastar plata e invertir en ingeniería antes que se apruebe el proyecto. Pero claro, si yo no puedo gastar lo suficiente en el momento que aprobé el proyecto, por ahí no lo puedo aprobar, o sea, maté el proyecto, simplemente porque no hice lo suficiente. O, ahora vamos a charlar algunas cositas más, o de la calidad suficiente, maté el proyecto. Tengan en cuenta que todo proyecto tiene asociado un riesgo. Y entra dentro de una matriz de riesgos. Obviamente esto no tiene nada que ver con esta charla, pero sí tiene que ver con el alcance de la ingeniería. ¿Por qué? Cuanto más incertidumbres hay, cuando se sientan los directores de una empresa a aprobar un proyecto, más incertidumbre hay, todo entra dentro de la matriz de riesgo y eso incrementa el costo. O sea, el riesgo es costo. ¿Eso qué significa? Que dependiendo del proyecto, uno tiene que definir cuánto, entre comillas, va a gastar para reducir la incertidumbre acá. Y hoy, ya que Vaca Muerta es tan famosa, Vaca Muerta tiene algo muy particular, no convencional, y hay que poner un montón de plata, enterrar un montón de plata perforando para producir, y algo que es fundamental, las instalaciones tienen, o sea, cualquier tipo de proyecto tiene tres características o tres fundamentos: el costo, el plazo y la performance. Justamente, si hay algo que mata a cualquier proyecto, o sea, cualquier proyecto va a fracasar, principalmente por el lucro cesante, por lo que nosotros no vemos. Es decir, lo que pierde el cliente por no poder producir en tiempo y forma va a ser muchísimo más caro que todo lo anterior. Ni que hablar de, por ejemplo, los costos financieros asociados a toda la plata que tuvo que invertir, por ejemplo, en perforación, en las áreas, en todas las movilizaciones, para hacer una planta que es relativamente barata. Estamos hablando por ahí de orden de magnitud, estamos hablando de 1.000 millones perforando para hacer una planta de 100 millones, para empezar a recuperar los 1.100 millones de inversión, por hacerlo simple. Hagan cualquier cuenta y se van a dar cuenta lo que cuesta cada día además que la planta no se puso en marcha. Y después, si anda performance, algo que los ingenieros nos cuesta un montón, la performance muchas veces no es lo más importante, y eso es muy americano. Los argentinos somos más europeos, hacemos planta para 50 años, 100 años, gracias a Dios en Vaca Muerta estaban en el lugar correcto y nos salvamos, pero digamos que seguramente no fue muy rentable. Entonces, yendo un poquito a lo concreto, este es un proyecto donde se trabajó con un nivel de ingeniería básica.
Entonces, cuando se arranca el proyecto, cuando se aprueba el proyecto, obviamente hay una mayor incertidumbre. Esto es importante, la ingeniería, la procura y el soporte de obra duran todo el proyecto. ¿Cuándo se termina la ingeniería? Con suerte el día de la puesta en marcha. Normalmente después se hacen los conformes a obra. Todo el tiempo se hace ingeniería y dependiendo del proyecto se va haciendo más o menos ingeniería. Otro tema fundamental, los long lead items, es decir, la decisión de los equipos que tienen que ser comprados, todos los ítems que tienen que ser comprados en forma temprana, porque son parte del camino crítico y aumentan el riesgo de incumplir plazos si no están a tiempo, porque dependen muchas otras cosas. Provisión de otros equipos, obra civil y trabajos tempranos, y el montaje electromecánico. Esto lleva 15 meses, comisionado, puesta en marcha. 15 meses. Es algo más o menos típico de una planta que se conoce ya lo que se va a hacer y se llega a un nivel de ingeniería básica. Buena parte de la ingeniería se hace después. ¿Cuál es la diferencia? Se gastó poco en esta etapa y ya acá que se justifica se puede gastar. Este es un proyecto, esto es real, un proyecto hecho con ingeniería básica extendida, antes de la aprobación. Por supuesto que esto fue más caro y más difícil. Pero ¿qué se terminó acá? Ya estaba todo lo suficiente para que se pueda completar, digamos, la planta. Incluyendo los long lead items, o sea, todos los ítems que tienen que ser provistos en forma temprana, listos para licitación. Incluso hasta se puede pedir los precios, de manera de adjudicarlos cuando se aprueba la inversión. Entonces, ¿esto qué hace? Hace ahorrar 3 meses, sí, buenísimo. Hubo que gastar más al principio y ahorrar 3 meses. Por ahí no es importante los 3 meses que me ahorré, porque la verdad que la primera pregunta que uno se hace, pero si yo voy a invertir 1.000 millones acá, ¿sí? Voy a invertir 100 acá, puedo empezar muchísimo antes. Y sí, puedo empezar por ahí un año antes, a hacer todo esto para reducir, digamos, lo más posible todo lo que pasa acá adentro. Ahora, este es un cuentito dicho así en general. ¿Cuáles son las cosas, digamos, que podemos agregar y que son las que de alguna manera es importante que nos dejen pensando? En primer lugar, cada etapa, cuando hablamos de las etapas de ingeniería, visualización conceptual básica, base extendida, detalle, tienen que ser cerradas en sí mismas. Yo creo que esto es fundamental entenderlo, ponerse de acuerdo, y por eso estamos hablando de poca gente, muy alto seniority. ¿Y qué es fundamental? Las bases de diseño, información suficiente. ¿Qué se hace habitualmente? Y nos ha pasado, o sea, temas recientes, no sé, les doy un ejemplo real. Por ejemplo, estudio de suelos. No sé, en Bolivia, que obviamente los temas, digamos, de suelo, hidrología, etcétera, o sea, ahí viene el agua y se lleva a todo, se hacen en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque son fundamentales. Acá en Argentina, en el medio de la Pampa, todo llanito, uno va a la Patagonia y dice, esto es lo mismo, eso en la Patagonia es todo igual. Sí, ok, hasta que de golpe resulta que el lugar que se eligiera un lecho de un río y no sé, más o menos había que pilotar, el movimiento del suelo era terrible y al final terminó siendo como el 10% del proyecto. Solamente el movimiento del suelo. Había que cambiar la locación. Entonces, dependiendo del proyecto, no tengo que hacer casi nada de suelos o tengo que hacer mucho. Y lo que tengo que estar seguro es que haya hecho lo suficiente para que después no haya que empezar de nuevo. Muchas veces se confunde lo que es análisis de consistencia con validación. Un análisis de consistencia significa ver que todos los numeritos cierran. Es decir, muchas veces se pretende que una ingeniería, digamos, en cualquiera de esas etapas, no sé, siempre uno dice, una ingeniería al 95% es maravillosa. Maravillosa. ¿Por qué? Porque al 100% es carísima e imposible de hacer. Un análisis de consistencia en general, lo que significa es que todos los numeritos cierren. Obviamente, antes de arrancar en serio, hay que hacer un análisis de consistencia. Pero no tiene nada que ver con una validación. Una validación es ver si las etapas anteriores fueron correctas.
¿Cuál es el problema? La información que se cuenta en las etapas siguientes es mayor a la información que se contaba en las etapas iniciales. ¿Qué significa eso? Que agarré una cromatografía cualquiera que le pedía de operaciones, hice toda la visualización, la conceptual, y cuando empiezo a hacer la básica digo, uy, vamos a sacar muestra y vamos a sacar mejor esta información. Honestamente, conviene gastar un esfuerzo importante en las bases de diseño, en las composiciones de entrada. No todos los procesos son iguales. La flexibilidad, la proyección en el tiempo que voy a tener. Y lo otro fundamental también, no solo que cada fase tiene que ser cerrada en sí mismo, o sea, cuando se pasa de una a la otra, no debiera validarse la anterior. Eso es fundamental. Y lo otro, en los proyectos en general, dentro de las empresas, primero, una regla que siempre aplicamos, los tontos no existen. Es decir, lo habitual es decir, claro, hicieron la conceptual así y ahora que estamos haciendo la básica nos damos cuenta porque los anteriores eran tontos. No, no eran tontos, no tenían la información suficiente o no se la dieron, algo pasó. De la misma forma, en todos los proyectos, y cuanto más grande el proyecto más se da, y este es el mayor cambio que tenemos que producir, es, se arranca un proyecto, hay gente que está encargada de fijar las condiciones de, digamos, las bases de diseño para la etapa siguiente. Si estamos hablando de un proyecto de upstream, yo lo digo, o sea, digamos, en yacimiento, porque son los más simples, digamos, aparentemente, pero ¿quiénes son los que fijan las bases de diseño para la ingeniería de la planta? La gente que está, digamos, haciendo las prospecciones sísmicas, las que están definiendo las proyecciones de producción, presiones, composiciones, etc. Y le pasa esa información a la gente que va a hacer todo el tendido de cañerías en el campo, el gathering que se llama, ¿sí? La ubicación de las baterías, etc. Esa gente después le pasa la información, a su vez, a los que diseñan la planta. Y después de ahí, a quienes lo entregan. Ahora, resulta que, dependiendo, si yo voy a entregar, o sea, a un gasoducto público, o voy a entregar a un gasoducto que es propio del mismo operador, resulta que las normas a aplicar son distintas. Entonces, el proyecto puede ser totalmente distinto y con un costo totalmente distinto. Y cuando uno ve la proyección de producción, resulta que se podía hacer en etapas. Arrancar con muy poquito e ir creciendo después. Esto es solamente una ínfima introducción. Nombro temas, si me dejan, puedo hablar hasta pasado mañana, pero les juro, esta vez tengo el reloj adelante. Miguel, vamos que... Ya llegamos. Me anoté 3, 4 cosas así como para dejarlas picando. Una hablamos, fases cerradas en sí mismo, base de diseño, la información de arranque, estudios, normas a aplicar dependiendo del proyecto. Hay que definir qué hace falta. Después, fundamental, el impacto en costos que tiene cada ítem dentro de un proyecto. Como decía, muchas veces el tendido de cañerías es fundamental, o, no sé, los estudios de suelo, porque si hay equipos inmensos, zona sísmica, ¿cuántas veces se hacen plantas y se toman como base plantas que son de otra zona sísmica? O vientos. Otra cosa más, no sé, a uno le pasa de golpe, nos pasó cuando hicimos Gran Chaco en Bolivia, una planta inmensa, que teníamos que quemar, ¿cuánto eran? 32 millones de metros cúbicos día. Hicimos una antorcha, 120 metros, había un aeropuerto a 4 kilómetros, o sea, hacían puff los aviones y se encendía la antorcha. Tuvimos que inventar una antorcha de piso. Eso cambió totalmente el proyecto. Visión integral del proyecto. El proyecto hay que mirarlo todo junto, como decía. No se puede mirar en etapas, se tienen que sentar todos, desde el que está haciendo la proyección de producción hasta el que va a diseñar la planta, como que va a hacer la entrega, ahí está en la película completa. Después, participación de todas las especialidades, desde el principio. Los procesistas somos espectaculares para hacer cosas maravillosas que después nos agarran los mecánicos, los civiles y nos quieren matar. ¿Estamos? Entonces, tenemos que empezar todos juntos.
y especialidades no se acaba en procesos, mecánica, civil, instrumentación, electricidad, etc. Hay otras especialidades que son fundamentales que tienen que arrancar en el día cero del proyecto, y es, entre otras, la estrategia de contratación. ¿Cómo voy a contratar el proyecto? El costo cambia totalmente si lo voy a hacer por una administración, una pseudoadministración, voy a dividir, digamos, va a comprar el cliente los long lead items, muchas veces muy importante, divido lo civil y electromecánico separado en provisiones distintas. El cliente tiene capacidad para supervisar todo eso. La ingeniería, ¿hasta dónde va a llegar entonces? O voy a un EPC, no tiene nada que ver el costo, pero el riesgo es otro, ¿no? O sea, por algo existen las distintas posibilidades. Y obviamente, lo primero que hay que preguntar es, ¿quién va a poner la plata? No es lo mismo si la pone el cliente, si son inversores privados, o si son bancos internacionales. Son bancos internacionales, olvídense, necesitan tener cerrado el contrato de provisión de materia prima, cerrado el contrato de lo que estoy vendiendo, y tengo que tener un tecnólogo probado y un EPCista con toda la capacidad financiera. Si no, los bancos internacionales no prestan plata. Entonces, la primera pregunta que uno va a hacer cuando empieza un proyecto, ¿quién va a poner la plata? ¿Cuánto plazo tiene? ¿Cuánta plata tienen para gastar? ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? Entonces, esto finalmente hace que la estrategia de contratación, el estimador de costos, la gente de procura, dónde voy a comprar, hay disponibilidad de talleres, tengo que importar, la planificación integral del proyecto. Y por último, constructibilidad. Es construible lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, va a haber lugar para poner una grúa. ¿Ok? Y por último, los proveedores, con esto terminé. Los proveedores, se hace toda una ingeniería, por eso, ojo, el alcance y las exigencias que se le da a cada documento, cuando se hacen hasta bases de bombas, ¿sí? Bases de bombas o de equipo, que después se van a comprar a un proveedor y cambian. ¿Para qué me sirve la base completa de una bomba, hasta con doblado de hierros, si todavía no elegí la bomba? Entonces, hasta que no la adjudique, no me sirve. ¿Estamos? Entonces, la cantidad de ingeniería tiene que ver con la cantidad de información que tengo. Y si no, no se hace una estimación. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que creer que está cerrado algo, que tengo todas las bases civiles diseñadas, pero después resulta que los equipos no están seleccionados y después todo me cambia. ¿Estamos? Entonces, bueno, con esto creo que sí, ahora terminé bastante bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Pueden bajarlas, las prácticas, y lo que más necesitamos es ayuda en Cepsi. Gente que nos ayude a seguir trabajando, ¿ok? Empresas y gente de empresas que les divierta todo esto como a nosotros. Dale, Roberto, nomás, llegué. Bueno, gracias Miguel, gracias Diana, la verdad buenísima. Hay muchas preguntas, estamos en el límite del tiempo, pero bueno, creo que por lo menos pasar algunas de las preguntas que tenemos. Como dijo Miguel, las prácticas estas están en la página del CAI, están todas disponibles para no solo esta, sino todas las otras que mencioné al principio, así que pueden, y esta presentación, si alguno la quiere tener, también se la podemos mandar por email. Voy a la primera pregunta de Mariano Mariani, dice, vemos cada vez más que se toman las básicas extendidas para construcción y eso genera por un lado problema en el montaje y por otro que no se desarrolle una ingeniería de detalle y que lo terminen incluyendo en la básica extendida por el mismo precio. ¿Cómo se encara esta situación a nivel técnico-comercial? Por ahí, Diana, a ver qué tenemos. Esto da para una charla en sí mismo. Pongamos una charla para esto solo después. Seamos sintéticos. No, a ver, yo lo que creo es que cualquiera que entienda que una ingeniería básica extendida es aproximadamente un 30 o un 40% como mucho de una ingeniería de detalle, debe comprender que con eso no se puede construir, porque evidentemente le va a faltar información de proveedores. Cuando tenga un plano de tendido de eléctrico va a tener los troncales nada más y no va a tener a cada motor. O sea, pensar que con eso se puede construir es un error importante, y lo que no le contraten al proveedor de servicio de ingeniería se lo van a tener que contratar al constructor, porque alguien lo tiene que hacer, digamos. Los constructores no van a la obra
y montan, inventan por dónde van. Entonces, hay gente que es cierto, cree que con una básica extendida ya contrata la construcción. Y puede ser que lo haga, pero al que le contrate la construcción le va a tener que contratar también el completamiento de esa ingeniería, le va a tener que contratar ingeniería de detalle, ingeniería constructiva o como quieras llamarlo, ¿no es cierto? Los planos alguien los tiene que hacer, no existen más los constructores que van, caminan y tienden las cosas sin tener documentos, ¿no es cierto? O sea que eso es un ahorro que no tiene sentido, porque lo que se ahorra en ingeniería lo va a gastar en problemas de construcción, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, similar Te a esta completo, pregunta es... Sí, espera, dale, te Miguel, comento una cosa importante, algo que nos dimos cuenta hace poquito, ¿sí? Lo digo, y estamos hablando de empresas muy grandes, y la cuestión es esta. Esto tiene que ver con la estrategia del proyecto, es decir, la cantidad de ingeniería que uno tiene que hacer va en función del nivel de contratista que uno va a elegir. Entonces, ¿cuánta ingeniería se hace? Depende del contratista. ¿Por qué? Porque como generalmente no se puede ahorrar en todo. O ahorro en la ingeniería o ahorro en el contratista. Entonces, si yo quiero hacer poca ingeniería con una básica extendida, si después voy a un EPCista, por ejemplo, donde trabaja Diana, del nivel de Techin, desde ya es una charla que tuve hace muy poquito, no hace falta mucho, no hace falta que le hagamos los planos de las estructuras, todos los tendidos de cañería, etc. Techin no se hagan problemas, tiene un montón de ingeniería. Pero Techin es caro. Sí, ok, por supuesto, nada es barato, todo vale, si no Techin no existiría, pero después puedes ir a una empresa de segundo nivel, digamos, que no tiene ingeniería, pero sabe que hay que contratar ingeniería y te puede terminar con ingeniería. Si no, anda a uno de tercer nivel, un subcontratista de los contratistas y de los EPCistas que no solo no tiene ingeniería, sino que no sabe que hay que contratar. Entonces, simplemente eso, cuando se sientan a hablar, vamos a hacer un proyecto, ok, ¿a qué nivel de contratista vamos a apuntar? ¿Cuánta ingeniería entonces vamos a hacer para cada etapa? Yo creo que eso es fundamental. La cantidad de ingeniería depende del contratista que se va a tomar. Perdón. bien. Otra pregunta que hay varios que el tema es similar. ¿Cuántas veces se pide con un determinado grado de ingeniería, quiero que me hagan un estimado de costo más o menos 5, más o menos 10, más o menos 15? ¿Qué pasa con eso? Que normalmente hay mucha, digamos, falta de conocimiento entre el grado de ingeniería que hay que hacer. ¿Ayuda esta práctica? La práctica yo creo que ayuda muchísimo, porque si ven el cuadrito que mostró Miguel en un momento, dice claramente, para ingeniería conceptual, el estimado de costo es, no lo recuerdo exactamente, pero menos 25 más 40. Pretender que en una ingeniería conceptual sea menos 5 más 10, implica que uno no entiende el grado de desarrollo de ingeniería que hay que tener para llegar a esos niveles de precisión. Para tener una precisión de un menos 5 más 10 es casi como cotizar un LAMSAM de una planta industrial, en donde uno tiene que tener precio de todos los equipos, tiene que haber hecho cómputos preliminares, todas cosas que en la ingeniería conceptual no se hacen. Por eso es que no solo nuestra práctica recomendada, la del CAI, sino también la norma AACE que mostró Miguel, que es de la American Association of Cost Engineering, definen claramente, si usted hizo estos documentos, su nivel de precisión va a ser este. Si siguió avanzando y gastando más en ingeniería, su nivel de precisión va a ser otro. Si no, es, digamos, decir que con una conceptual nos va a dar menos 5 más 10 es una mentira realmente, porque no es alcanzable. Es así, y salvo que, justamente, a ver, esto es una práctica general, ¿sí? Es decir, es una base para que todos trabajemos y hablemos el mismo idioma, y especialmente para grandes proyectos. ¿Estamos? Ahora, de ahí en más, uno puede hacer ciertas cosas, como por ejemplo, si uno en una conceptual se toma el trabajo de ver realmente cuáles son los costos que más impactan, ¿sí? Es decir, muchas veces, estamos viendo a otra persona, aquí, ok. Muchas veces, cuando tenemos plantas, por ejemplo, en una planta pequeña,
lo que más impacta son los costos de los equipos, ¿sí? Entonces, si yo puedo identificar esos equipos y le pongo un precio mucho más ajustado y separo la estimación y digo, el costo de los equipos, los separé, le puse más trabajo a pesar que es una conceptual, además como son parecidos a equipos que ya hice, por ahí le puedo dar una precisión hasta de, no sé, más o menos 20%. Entonces, el resto puede tener una precisión más o menos 50%, pero si los equipos cuestan la mitad, con poco esfuerzo pude haber cambiado digamos, la precisión de una conceptual. Es cuestión de elegir los ítems más importantes y ponerles precio y verlos por separado. Ni que hablar si uno tiene una planta parecida que ya hizo y puede sacar información de ahí. Pero la práctica, digamos, lo importante es consistente en sí misma. Y es una base importante para cuando se pide cualquier cosa. ¿Ok? Muy bien, acá tengo otra, ya vamos a las últimas preguntas, hay muchas, pero digamos por una cuestión de tiempo y creo que para muchos horarios de almuerzo también, más allá de que estemos muchos en nuestras casas, también hay que respetar los horarios de almuerzo aún en nuestras casas. Víctor Sandoval dice, entre la ingeniería básica extendida, entrega de paquetes al EPC y la detalle tendría que haber alguna mención sobre el gerencial. No, bueno, en la gestión del cambio claramente lo tenemos que tener. Es uno de los problemas que se arranca un proyecto y no se tiene definido cómo se van a medir o cómo se van a asociar o negociar la gestión de los cambios. La práctica esta creo que dice qué es lo que tiene cada una de las, no pretende, cada una de las, digamos, de las etapas de la ingeniería no pretende ver cómo se gestiona el cambio, pero sí creemos que es algo que definitivamente se tiene que conversar antes de cerrar un contrato. Si tiene que estar de alguna manera cerrado, cómo va a ser los cambios de alcance, cómo se van a manejar, cómo se van a cuantificar y qué precio, cómo se van a apreciar, digamos. Es un tema también, como decís vos, Miguel, que da para bastante largo. No hay una buena práctica en general, ¿no? Hicimos una práctica, ¿no? Casi de eso. Planificación, sí, ¿no? Bueno, tenemos hecha una práctica que es de planificación, que de alguna manera tiene en cuenta esto y que la vamos a presentar creo que en septiembre, porque tenemos varias prácticas presentadas. Ahí en la de planificación vamos a presentar de alguna manera que hay todo el tema de gestión del cambio en cuanto a cómo debería ser manejado óptimamente. A ver si me queda alguna para terminar. Se habla mucho del tema de que esta está basada en documentos, la práctica esta, ¿sí? Si de alguna manera, si cuando estamos hablando de información digitalizada, ya sea maquetas, si esto sigue siendo válido. Esa es una buena, mirá, a ver, es muy buena, son muy buenas las preguntas. La verdad, yo creo que nos tenemos que juntar y seguir charlando, porque, a ver, justamente es una también de los temas que venimos trabajando muy especialmente en las cotizaciones, que es lo que decíamos, y va enganchado con lo que dije, que muchas veces se habla de una lista de documentos, la cantidad de horas que lleva, una lista, perdón, de equipos, la cantidad de horas que lleva, no es escribir la lista, sino toda la información que hay atrás para llegar a eso. Entonces, lo que estamos incorporando, una práctica que se está incorporando mucho y que es muy aceptada, es una cosa son las tareas y otra cosa son los documentos. Entonces, hay tareas, por ejemplo, el balance de masa de energía tiene una tarea muy importante que es toda la simulación. El balance de masa es prácticamente como tal, depende de cuántas simulaciones y cuántos casos se estudiaron. La maqueta en 3D en sí mismo es una tarea, no es un documento. Entonces, cuando uno le pone que tiene, no sé, a ver, me voy a meter en algo que no me toca, pero creo que por ahí ayuda a que se entienda mejor. Si yo tengo, no sé, 1000 líneas, y resulta que, no sé, para hacer una maqueta 3D suficientemente confiable para una etapa, supongamos, de básica extendida, necesito, por decir algo, no sé, 6 horas para ponerla en la maqueta, toda la información que hace falta, toda la información de arranque de la maqueta, y voy a necesitar 6000 horas.
Si yo voy a poner eso, que mi entregable son unos cuantos planos, ¿quién le cree que son 6.000 horas? Hay que poner tantas horas para hacer la maqueta. Entonces, poner tareas como tales y horas por documento como tales. No sé si esto contesta la pregunta. Perfecto. Bueno, sí, yo creo que, a ver, hay muchos temas que dan para hablar muchísimo, digamos, estamos excedidos en el tiempo que habíamos planteado. Por otro lado, tengo mucha gente que pregunta cómo puede participar de CEPSI, cómo puede colaborar. Ahora va a estar Verónica publicando acá el mail de CEPSI, de alguna manera, para todos aquellos, por supuesto, que nos pueden contactar a cualquiera de nosotros. En la página CEPSI está quienes participamos en CEPSI, sino estamos ahora publicando el mail de Emilia, que es cepsi@cai.org.ar. Cualquiera que quiera conectarse con nosotros para bueno, colaborar. La verdad que somos muchos que estamos trabajando hace muchos años. Es un buen lugar, no solo desde lo humano, desde lo profesional, para compartir experiencias. Hay gente de mucha experiencia, o sea que acá invitamos no solo a la gente grande, sino a los jóvenes que quieran participar. Realmente es muy interesante que podamos ir pasando la experiencia de los que tenemos unos añitos más en la profesión a las nuevas generaciones, así que están todos invitados. La verdad, muchas gracias, hemos tenido una participación muy grande con todos los Zooms que tenemos por todos lados que nos dan vuelta, así que los vamos a invitar seguramente para la próxima charla, que es una práctica de ética y responsabilidad profesional, y sucesivamente vamos a ir teniendo cada 15 días nuevas charlas. Así que bueno, sin más, vuelvo a repetir, esta presentación va a estar disponible y lo que son las prácticas están disponibles en la página del CAI. Sí, algo importante, CEPSI es una comisión de empresas, o sea, las que se representan son empresas. Y después sí, las empresas, en las subcomisiones, viene la gente de las mismas empresas que se designan para ciertas cosas. Una visita final, hicimos una de gestión de proyectos, una práctica de gestión básica de proyectos para poder gestionar proyectos de ingeniería, y nos pusimos como objetivo que todos los que tenían que participar tenían que tener menos de 40 años en la comisión. Justamente les dijimos, creen algo nuevo, distinto, dejemos los sistemas de gestión que usamos todas las empresas que están viejos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, señores y señoras, a todos muchas gracias y bueno, buen almuerzo para todos. Gracias a todos.